Bien, hermanos, hemos estado predicando una serie de mensajes basados en Hechos capítulo 2. Este sería el tercer mensaje. Y hemos tratado de buscar algunos elementos que están en ese capítulo sobre la iglesia en sus comienzos. Y la razón por la cual hemos querido hacerlo, por segunda vez, realmente este mensaje o esta serie se predicó hace años, pero la razón es porque realmente creo que es importante cuando estamos en el caminar de la actividad como iglesia, como cristianos, cada cierto tiempo evaluar cómo vamos, por dónde andamos. No siempre las cosas, sobre todo las organizaciones que tienen que ver con el ser humano, a lo largo de los años se ha mantenido en la visión inicial, la razón por la cual se creó. Y es lamentable, pero eso ha ocurrido mucho. Se crea una organización, un comité o cualquier cosa con un propósito y resulta que al cabo de los años empezaron a cambiar las cosas y el propósito inicial por lo cual se comenzó cambió y se olvidó de por qué existen, por qué se organizaron. Y a lo mejor en organizaciones humanas eso puede ser bueno, porque a lo mejor el comienzo era equivocado, ¿no? Pero en el caso de la iglesia del Señor, eso sería o es fatal. Porque fue el mismo Cristo quien organizó la iglesia, fue el mismo Cristo quien dio los primeros pasos de la iglesia. Y los primeros que comenzaron la iglesia fueron aquellos discípulos, apóstoles que estuvieron con el Señor. Quiere decir que cuando nosotros analizamos cómo empezó, estamos analizando cómo debemos de estar ahora nosotros también. Amén. No es para que la iglesia cambie con el tiempo, no es para que los propósitos cambien, la visión cambie, la misión cambie, todo eso está dicho. Fue dicho por Cristo. Fueron palabras de su boca. Y antes de ascender a los cielos, Él volvió a repetirlo como para decir, acuérdense, ¿para qué ustedes existen como iglesia? Y lamentablemente, la historia ha demostrado que muchas de estas iglesias llamadas cristianas, lo menos que son es cristianas. Porque lo menos que hacen es seguir las enseñanzas de Cristo. Lo menos que se parecen es aquella iglesia que Cristo comenzó con 12 apóstoles. Y como algunos más discípulos. Y nosotros no podemos caer en ese error, ¿verdad que no? No debemos caer. Por consiguiente, aunque seamos evangélicos y gracias a Dios pertenecemos a una convención que en general está, podemos decir, bien ubicada bíblicamente, nosotros tenemos que hacer nuestro propio análisis, nuestro propio análisis introspectivo de cómo andamos, cómo vamos. Y creo que este sería un buen momento para hacerlo. Hablamos y vimos que el comienzo de esta iglesia fue sobrenatural, fue a través de milagros, estruendo, movimiento, como llamas de fuego sobre las cabezas cuando vino el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2, en los primeros versículos de los Hechos, y vemos y nos recordamos que ese negocio de lo sobrenatural todavía sigue siendo parte de la iglesia. Nosotros predicamos el evangelio de un Cristo que hace cosas que más nadie puede hacer. El milagro maravilloso de cambiar y transformar nuestras vidas. Y otros muchos milagros que hace a través de la obra. Quiere decir que el enfoque sobrenatural no podemos perderlo. Un Dios sobrenatural, un Cristo sobrenatural en una iglesia donde ocurren cosas sobrenaturales. Porque si no, seríamos una organización igual que otra cualquiera. Y cuando digo cosas sobrenaturales, no es hacer aquí ahora shows de que el púlpito ese se levante y mueva sola, porque en fin de cuentas, los magos estos de la televisión nos hacen ver cosas que parecen sobrenaturales. Así que no nos referimos a eso, sino a cosas que realmente solamente Dios puede hacer. Y ese es el poder del evangelio, ¿verdad? Cuando entra y cambia una persona, cambia una familia. Vimos también que comenzó a partir de la unidad. Estaban todos unánimes, reunidos. Así que la unidad de la iglesia es importante y que se congregue es importante. Son dos cosas. Unidos en un espíritu, en un deseo, en un trabajo,
pero también congregados, que estemos como estamos ahora, congregados juntos. Y así comenzó la iglesia, congregados en un lugar donde pasaron cosas sobrenaturales. Vimos también que se predicó un evangelio entendible. Cuando ellos predicaron en aquella lengua, cada uno le entendía en su propio idioma. Es un evangelio que las personas deben de escuchar y entender. No está basado en emociones, está basado en la mente, escuchando, analizando y ese poder de la palabra transformando en lo profundo. Así que un mensaje que se entiende. Y vimos también el domingo pasado que debe ser un mensaje bíblico, basado en la palabra de Dios. Y sobre todo también vimos el domingo pasado cristocéntrico, en la persona de Jesucristo, muerto en la cruz por los pecados de todos nosotros, resucitado al tercer día y vivo. Así que son elementos importantes que ocurrieron ahí en el capítulo 2 que nos recuerdan cómo nosotros debemos ser. Hoy vamos a tratar un tema que realmente pudiera malinterpretarse, así que quiero que estén atentos para estar claros en lo que estoy diciendo. Y vamos a estar mirando que sí realmente esta iglesia, esta membresía tiene un precio. Claro, sabemos que el precio principal, o el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, para nosotros no es un precio de dinero, es un precio de compromiso. Es una iglesia de personas transformadas y comprometidas. Y yo sé que ya no es muy popular que predicadores hablen de esto. ¿Por qué? Porque la gente lo menos que quiere es comprometerse con algo más. Están comprometidos los que están casados, comprometidos con su mujer, con sus hijos, con su trabajo, con su familia. Y cuando tú les invitas a la iglesia, ¿en qué están pensando? Otro compromiso más. El único día que tengo libre es el domingo. Ahora me comprometo a tener que estar en la iglesia los domingos. El presupuesto lo tengo ajustado, así que seguro que ahí hay que pagar algo. Un compromiso. Y van a querer que yo haga. Y no, a mí no me metas en eso. Y por eso muchos ya no hablan de eso. Pero hermanos, sí hay un compromiso. Los que pertenecen a la iglesia de Cristo están realmente comprometidos con Cristo. No hay un precio que tú tienes que pagar para entrar en la iglesia. Amén. Es por fe. Y vamos a verlo, ya hemos hablado de eso. El precio lo pagó Cristo. Pero cuando estamos adentro, hemos entrado en una organización divina donde el Señor es la cabeza, el centro, y los que pertenecemos a ella hemos adquirido un nuevo compromiso en una nueva vida. Así que no se trata de un dinero que haya que pagar y que los diezmos es la mensualidad que haya que pagar. No se trata de eso. Diezmamos y ofrendamos con gozo en nuestro corazón, no por pagar ningún compromiso con nadie, sino porque lo hacemos de corazón, porque entendemos que eso es parte, sí, de nuestro compromiso con el Señor. Lo hacemos con gozo. Así que no se trata tampoco de pertenecer a una religión y el precio es que estoy anotado en esta iglesia, en esta religión. Pero lo cierto es que cuando aceptamos a Cristo, somos parte de una asamblea, somos parte de un grupo que estamos comprometidos unos con otros y con el Señor a cumplir la obra del Señor. Y los que alaban al Señor y nos llevan a la adoración tienen un compromiso de ensayos y de esfuerzo. Y el pastor que le está hablando aquí tiene un compromiso de preparar este mensaje y compartir y estar con los hermanos en necesidad. Y cada uno de nosotros, aunque seamos voluntarios, hemos adquirido una responsabilidad. Hermanos, que es bella cumplir. Y trae gozo cumplir. No se trata para pagar un precio para poder pertenecer. Se trata de un compromiso que es un privilegio de los que ya pertenecemos. No es algo que yo tenga que pagar para entrar, pero es algo que los que estamos adentro debemos gozarnos en hacer. ¿Tiene sentido? Así fue la iglesia. Claro que igualmente que ahora aquellos primeros cristianos fueron salvos por fe, pero después que estuvieron adentro, sus vidas cambiaron. Sus prioridades cambiaron.
Todo cambió. Empezaron una vida nueva con nuevos compromisos, ya no con el mundo, sino ahora con Cristo Jesús. Y eso trae gozo. Y ese es el punto importante que nosotros debemos conocer. Así que el primer paso, el primer compromiso, lo primero que debemos de hacer, el primer precio que quizás para llamarle de algún modo debemos de pagar es poner la fe solamente en Cristo Jesús. Eso va de nuestra parte. Vamos a ver qué dice el versículo 41, ahí en Hechos 2. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, yo quisiera estar en un lugar donde hagamos una campaña y predique la palabra. Y si Dios me diera ese privilegio, ¿ustedes se imaginan predicar la palabra y que 3,000 personas acepten a Cristo? 3,000. Y que ya sean bautizadas y sean añadidos a la iglesia. Ahora, ¿quiénes fueron añadidos a la iglesia allí? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Recibieron, dice aquí, su palabra. Fueron los que recibieron la palabra. La escucharon, la entendieron porque fue escrita bíblicamente de una forma clara por el apóstol Pedro, fue predicada. Y ellos la entendieron y la recibieron, la quisieron recibir, la quisieron aceptar. Quiere decir que el mensaje fue dado, pero ellos tuvieron la opción de recibirlo o rechazarlo. Hermanos, para ser parte de la iglesia de Cristo, no bastó que Cristo muriera por todos, es necesario que yo ahora lo acepte. Automáticamente Cristo, es verdad, murió por todo, pero no todos son salvos. Son salvos aquellos que lo reciben, son aquellos que lo aceptan, son aquellos que ponen su fe en Cristo. Así que nos corresponde a nosotros en este nuevo pacto, donde el precio real lo pagó Cristo con su sangre en la cruz. Ya eso que fue pago, yo debo de aceptarlo, yo debo de recibirlo. Si no lo acepto, si no lo recibo, no lo tengo. Miren, el mundo está perdido. Ya está perdido. Porque lo que pierde al mundo y lo que pierde al hombre es que haya pecado. Y dice la Biblia que todos hemos pecado. Quiere decir que ya estamos condenados. La opción que tenemos es aceptar o no la solución a mi problema, porque ya el problema lo tengo. Ya pecamos, ya el mundo pecó. Cuando los misioneros van a los lugares a predicar el evangelio, va a predicarle a personas que ya están perdidas. No se pierden si rechazan a Cristo. Ya están perdidos y cuando rechazan a Cristo no están aceptando la posibilidad de ser salvos, porque ya perdidos están. Pero la persona en su libre albedrío, que Dios nos hizo así, cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, una de las cosas que somos parecidos a Dios, o que Él usó su modelo, es que tenemos libre albedrío. Dios no hizo computadoras ni robots. Dios hizo seres humanos a su imagen y semejanza. Y el hombre tiene la opción, la facultad, dada por el Dios soberano, de que quiera aceptarle o no. Lo escucha, o cierra sus oídos, lo escucha, o sencillamente decide no aceptarlo. Quiere decir que el primer compromiso, lo que debo hacer es, para ser parte de esta membresía, no estoy hablando de la membresía de la primera iglesia bautista hispana de Atlanta, estoy hablando de la membresía de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, de la ciudadanía cristiana, es recibir su mensaje, aceptarlo. Hermano, eso es demasiado importante, porque déjeme decirle esto, y yo creo que todos lo sabemos, la mayoría lo sabemos. El Hijo de Dios murió en una cruz por nuestros pecados.
Él hizo eso por nosotros. Porque ese es el plan de Dios para nuestra salvación. Y cuando yo estoy aceptando este plan de Dios, yo estoy renunciando a cualquier otro camino, sea una religión, sea que yo me porte bien, sea que yo estoy renunciando a todo lo demás y aceptando que solamente hay un camino que se llama Jesucristo. Y cuando yo estoy haciendo eso, dice la Biblia que el Padre me hace de su familia, me da la membresía. Sin votación y sin nada, no hay que darle a ninguna junta. Dios es soberano. Dios salva a quien Él quiere salvar. A quien Él quiere, Él es Dios soberano. Pero Él ha dicho en su palabra, y hoy estudiamos en la escuela dominical, que Él cumple su palabra, amén, siempre cumple su palabra. Él dio su palabra en que todo aquel que ponga la fe en su Hijo, Él lo salva. Él lo perdona, Él lo hace de su familia, le da una ciudadanía, le da un nombre nuevo, es parte de una membresía, de una iglesia universal, maravillosa, que son sus hijos. Pero es necesario que el hombre tome esa actitud, porque si no estoy aceptando este mensaje, hermanos, yo estoy rechazando que Cristo haya muerto por mí, así de simple. Por consiguiente, por mí, por esa persona, Cristo murió en vano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él, en su Hijo, cree, tenga vida eterna. Todo aquel que no cree en su Hijo ya está condenado. Ya está condenado por supuesto que todos hemos pecado. Miren, la única persona que pudiera no recibir el mensaje de Cristo, no aceptarlo y de todas maneras ser salvo es el que no pecó. Ese sí. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Me lo presentan, por favor? Porque esa persona no existe. ¿Saben por qué yo sé que no existe? Porque la Biblia lo dice y la Biblia no se equivoca. Por cuanto todos, ahí no se quedó fuera nadie, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hicieron esos que aceptaron? ¿Qué hicieron esos que aceptaron la palabra? ¿Cómo dice ahí? Los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Así que ya aquí comienza un proceso de obediencia, de compromiso. Por eso el bautismo es tan importante. Es importante sencillamente porque el Señor nos pidió que nos bautizáramos. Es tan importante que para que nosotros supiéramos que es importante, Él mismo se bautizó sin necesitarlo. ¿Verdad que Cristo no hacía falta bautizarse, verdad? Sin embargo, se bautizó. Porque Él estaba dando en ese momento como hombre un tremendo mensaje con su propio ejemplo. Así que estamos hablando aquí de algo importante, el ser bautizado. Y es uno de los primeros pasos que da una persona que entra en esta nueva membresía, que es los que son salvos porque han recibido el mensaje, porque han recibido a Cristo en su corazón, porque han pedido perdón por sus pecados y el Señor los ha perdonado. Todo eso es parte de lo que es la fe, ¿no? De lo que es recibir a Jesucristo. Así que fueron bautizados. Ahora, vuelvo al punto, hermano, porque sabemos que este es un tema que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido manipulado. Como por ejemplo, tienes que bautizarte para ser salvo. Por consiguiente, no te va a hacer que te mueras de niño. Vamos a bautizarte de bebé para que estés asegurado de tu salvación. Así enseña mucho, ¿no? Muchos de nosotros, yo no, pero muchos de nosotros nos bautizaron cuando éramos bebés. ¿Por qué? Porque se nos enseñó de que si yo me moría y no era bautizado, yo me iba para el infierno aunque sea un bebé. Eso enseña otras iglesias, otras que nosotros bíblicamente no lo creemos. Pero sí creemos que todo aquel que ha creído en Cristo, que es parte de esta membresía porque puso la fe en Cristo,
quiere obedecer a su Señor. Ha adquirido un compromiso, hermanos. Miren, si hay un muchacho viviendo bajo un puente ahí en Atlanta, ¿qué compromiso tiene él conmigo? Ninguno, ¿verdad que no? Ni lo conozco. Este es un pastor un cubano que vive allá por Loganville y tiene su casa y tiene sus hijos y tiene todo. Y yo vivo bajo un puente. Pero ¿qué pasa si un día yo lo recojo y le llevo para mi casa? Y le doy mi apellido. Y le doy desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué pasa? Que ahora sí tiene un compromiso conmigo. Tiene un compromiso conmigo porque ahora yo soy su padre. Yo lo adopté. Ahora por lo menos tiene que arreglar su cuarto, algo tiene que hacer. Tiene que estudiar. Tiene que bañarse. Adquiere compromiso que son la disciplina de mi casa. Donde él vino a ser parte de mi casa. Yo lo adopté porque lo quise. Él no tuvo que pagarme nada por adoptarlo, ¿verdad que no? Me llené de misericordia, me llené de amor. Le dije, ¿quiere ir para mi casa? Y me dijo, sí. Estoy debajo de un puente. Y él me dijo, pero no tengo que pagar nada. No tienes que pagar nada. Lo hago por amor. Oye, pero qué bueno está eso. Me voy para tu casa. Y ahora tengo apellido y todo. Y mira, y tienes que todo. ¿Sabes qué? Tienes que limpiar el cuarto. No. Tienes que estudiar. No, yo quiero seguir sin estudiar. No, la cosa no es así. Tú entraste gratis. Entraste por mi amor. No tuviste que pagar nada para entrar, pero ahora eres de mi familia y yo soy tu padre y tienes que obedecerme. Y así son las reglas en esta casa. Y hermanos, nosotros somos parte del pueblo de Dios. No tuvimos que pagar nada por ser parte de la iglesia de Cristo. Hijos de Dios, hermanos, el privilegio más grande que cualquier persona pueda tener, más que ser hijo de Rockefeller, más que ser hijo de un rey del mundo, más que todos los títulos del mundo, el título mayor es soy hijo de Dios, amén, en Cristo Jesús, y no me costó nada, Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Por fe soy de su familia, por fe tengo un Padre Celestial, por fe tengo hermanos en Cristo y soy parte de una iglesia. Y ahora no quiero comprometerme. Y ahora, no, esto es gratis, así que aquí nada. No hay compromiso de buscarlo en oración. No hay compromiso de leer su palabra y escuchar su mensaje. No hay compromiso de obedecer su comisión y hablarle a otros de él. No hay compromiso, hermanos. Los primeros cristianos estuvieron comprometidos. Lo dejaron todo por servir a su Señor y a la mayoría de ellos les costó la vida. Les costó la vida. Vivimos tiempos, hermanos, hoy, donde hay hermanos nuestros que lo están perdiendo todo por Cristo Jesús. Sus casas, sus familias, su libertad y hasta su vida. Esos hermanos en Cristo se están comportando comprometidos como lo estuvieron los primeros discípulos. Esa es la iglesia de Cristo. Y eso no ha cambiado, hermanos. Gracias a Dios vivimos en un país donde podemos libremente predicar el evangelio y vivir nuestra vida sin que nadie se meta con nosotros. Pero eso no significa que igualmente tengamos el deber, repito, no para entrar, pero ya que estamos adentro, bendecidos, porque no sé ustedes, pero la bendición más grande que he tenido en mi vida es tener a Dios por Padre. Es la bendición más grande de mi vida.
porque siempre ha estado conmigo y sé que siempre va a estar. Tuve la bendición de tener un buen padre humano, pero ya él no está. Ya él no está. No puedo depender de él, no puedo escucharle a él. Pero tengo un Dios fiel que sí está y que siempre va a estar. Por consiguiente, eso es la gran bendición que yo debo de entender que tengo. Y que ser parte de eso implica un compromiso. Hace poco leí esta historia de este señor ahí en Grecia, que vino de uno de estos países árabes, musulmanes. Y estando allí en Grecia, que es un punto de evangelismo primordial, porque es prácticamente la entrada del mundo oscuro para los cristianos al mundo libre de Occidente. Esta persona allí conoció de Cristo y fue salvo. Y el día para ser bautizado, 7 de mayo, su familia se enteró que él se había hecho cristiano y iba a ser bautizado. Y aprovecharon mientras estaban durmiendo y le echaron arriba no sé cuánta cantidad de agua hirviendo. Y tuvo que ir para el hospital. Pero del hospital él fue a ser bautizado. Y allí con toda su piel quemada daba gloria a Dios. Porque pagó un precio precioso por cumplir un compromiso con su Señor. Hermanos, no para ser salvo, repito. Ya el que es salvo por la gracia de Cristo. No hace falta ser bautizado, no hace falta pertenecer a nada, no hace falta ir a ningún lado. Es por fe. Cristo pagó en la cruz. Pero cuando hemos recibido esa bendición, hemos recibido ese regalo, adquirimos ese precioso compromiso de hijos agradecidos a Padre amante. Y ahí él se bautizó, lo hizo, a pesar de sus quemaduras. Hermanos, qué bendición poder pagar un precio, ya que el precio mayor Cristo lo hizo. Y dice el texto que aquellos que creyeron, o sea que aceptaron el mensaje o que recibieron el mensaje, fueron bautizados, fueron añadidos. Dice que fueron como 3,000 personas. Así que fueron añadidos. Dios es el que añade. Dios es el que decide. Dios es el que abre la puerta. Dios es el que cierra. Y fueron añadidos por el Señor. Fueron añadidos a su redil. Fueron añadidos a su familia. Qué bendición más linda poder decir, no fue algo que yo me gané, fue algo donde Dios me añadió. Él me escogió y me dijo, tú, ven para acá. Estás añadido a mi familia, tienes mi apellido, eres mi hijo. Tú no has hecho nada, tú lo que hiciste fue aceptar a Cristo, tú pusiste la fe en mi hijo Jesús, yo te añado. Ese es el Dios soberano. Nadie puede forzar a Dios a que Él sea el Padre. Él escoge a sus hijos. Pero Él escoge, y así lo dice en su palabra, y ahí Él se comprometió y Dios cumple su palabra, de escoger y de añadir solamente a aquellos que pongan toda su fe en Cristo Jesús, en su Hijo. Voluntariamente, libre albedrío. Pero yo poner la fe en Cristo y no puedo forzar a Dios. Dios me escoge, Dios me llama, Dios me añade. Pero yo sencillamente, voluntariamente, le acepté. Arrepentido de mis pecados, confesándole mis pecados, pidiendo perdón por ellos, creyendo en Cristo Jesús, Él me añade. Y después que nos añade, somos parte de algo. Vamos a ver qué dice ahí el versículo 42. Solamente la primera parte, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a dejarlo ahí. Así que entraban
porque Dios los añadía, porque ellos voluntariamente aceptaron a Cristo, pero ahora perseveraban en la doctrina. En la doctrina. Déjenme decirle, hermanos, que como ustedes deben saber, quizás algunos lo aprecian y otros no, la vida de pastor tiene sus cosas muy difíciles y sus cosas muy gratificantes. Es así. Una de cal y una de arena. Es así, ¿no? Cal y arena. Bueno. Y es muy gratificante tantas cosas, como por ejemplo cuando veo a alguien que acepta a Cristo, cuando veo a alguien que comienza en los caminos del Señor y en unos años es un líder de la iglesia, cómo ha crecido. Y todo eso es gratificante. Eso es, wow, eso es una cosa bella. Ver personas inconversas, tan duras, que no quieren aceptar a Cristo y de pronto aceptan al Señor, y los veo creciendo y ya se convierten ellos solos en seguir adelante la vida cristiana y creciendo. Todo eso es gratificante. Cuando puedo bautizar a uno de los hijos de los que aceptaron a Cristo, y todo eso es bello. Pero una de las cosas más tristes de un pastor, cuando ve a alguien de la iglesia que quizás él mismo bautizó o comenzó, ser engañado por falsas doctrinas. Eso es una de las cosas que a mí por lo menos me toca. Y eso no debe ocurrir, porque parte del compromiso nuestro como cristianos debe ser fortalecernos en la doctrina. Fíjense que no dice las doctrinas, habla en singular. La doctrina del Evangelio, la doctrina bíblica. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, cuando ha aceptado a Jesucristo, debe reconocer que necesita fortalecerse en la doctrina. Estudiar la Biblia, meditar la Biblia. Hermano, cuando cualquiera de nosotros acepta a Cristo, una de las primeras acciones de humildad es reconocer que no sabemos nada. Nada. ¿Qué puede hacer un recién nacido, hermano? ¿Qué puede hacer? Un recién nacido, usted lo deja ahí, ¿qué se hace? Se muere. Necesita de la mamá, necesita de que lo añadan, que le den el biberón, que lo bañen, que le hagan todo, si no se muere. Y ese es el concepto que cada nuevo creyente debe tener. Soy un bebé y yo necesito ayuda. Necesito alimentarme. Necesito guía, Para eso es la iglesia, hermanos. Y la iglesia, gracias a Dios, con todas las imperfecciones que tenemos una pila de errores que cometemos, pero por lo menos tenemos una escuela dominical donde se estudia la Biblia. Tenemos un discipulado donde se estudia la Biblia. Tenemos grupos de oración donde se estudia la Biblia. Hay muchos recursos que lógicamente nada de eso sustituye que usted en su casa solo también estudie la Biblia, bajo la dirección del Espíritu Santo en oración. Pero cuando estamos comenzando solos nos cuesta, no entendemos. Necesitamos ayuda. Hágase parte de un grupo pequeño. Sea parte de la escuela dominical. Haga preguntas. Si no quiere interrumpir, ahora mismo estoy predicando y usted no entendió algo, no levante la mano aquí porque esto no es para esto, pero anótelo. Pregúntele a su maestro, me pregunta a mí cuando se acaba el culto. Para eso siempre hay tiempo. Indague, profundice. Eso es parte. Ellos perseveraban en la doctrina. La estudiaban, la meditaban. Hermanos, eso es más que leer la Biblia. Es más que leer la Biblia, es más que leer un devocional. Los devocionales son muy bonitos, son muy buenos. Y aplaudo a los hermanos que tienen su devocional, que lo leen en la revista tal o más cual. Pero eso no puede sustituir el estudio profundo de la palabra de Dios. No puede sustituirlo. Eso es un adicional, eso es un extra, que no está de más, que está muy bien. Pero necesitamos entrenarnos con la palabra en oración y estar firmes en la doctrina. Y hacer preguntas y crecer. Y practicarla. Investigar, preguntar.
Dice que perseveraban. Me encanta esa palabra que a mí para algunas cosas me cuesta tanto trabajo. La verdad, tengo que reconocerlo, es uno de mis lados débiles. Perseverar en cosas que empiezan a la mitad medio que aflojo. Pero en esto no podemos fallar. Tenemos que perseverar. Perseverar es ahí. Regularmente y sin término de fin. ¿Verdad que sí? Perseverar. Esa palabra de verdad que me gusta, porque la necesito tanto en mi vida. Perseverar, ser perseverante. Si es a las 7 de la mañana, es 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana. Si es a las 8, persevera. ¿Cuándo? ¿Una semana? No. ¿Un mes? No. ¿20 años? No. ¿30 años? No. Toda la vida, persevera. Persevera. Parte de la humildad del cristiano no debe ser solamente cuando acepta a Cristo reconocer que no sabe nada. Es reconocer que llevamos 20 años en la iglesia y todavía nos falta mucho por saber. Una vez le pregunté a una persona, que no la voy a decir quién es, y para que no se le vaya la cabeza, hace mucho rato que no está entre nosotros. Pero le pregunté, ¿por qué no participa de la escuela dominical? ¿Sabe lo que me contestó? Ya no tengo nada que aprender, yo lo aprendí todo. Yo me quedé, wow. Yo sabía cuando se había convertido, yo lo sabía. Yo sabía los tiempos que daba en la iglesia, yo lo sabía. Cuando esa persona dije, ella ya sabe que es mujer. Ay. No fue mi intención. Yo me bauticé yo acepté a Cristo en el año 62. 62. Y fui bautizado ese mismo año. Quiere decir que estamos hablando que ha llovido bastante. Y yo les garantizo a ustedes, hermanos, no es que quiera hacerme ahora de humilde, ni mucho menos. Que me falta tanto, tanto, tanto por conocer. Aprendo tanto, hermanos, cada vez que voy a la palabra de Dios. Cosas nuevas. Porque esa es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Es viva. La misma palabra la leíste hoy, la leíste el año que viene y te habló algo nuevo porque sigue viva. Es la única palabra que es viva. Es palabra de Dios. Y ahí está la doctrina. Gracias a Dios nosotros tenemos revistas y cosas que nos ayudan. Pero una de las bases fundamentales de ser bautista, por eso soy bautista, no por otra cosa, pienso yo, entre otras cosas, es porque hay algo entre nosotros que es un eslogan que yo escuché desde que era niño. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. No hay un credo que tú tengas que leer, no hay tal cosa que sea una tradición de la iglesia, de la convención, que llegue, que baje. No. Las revistas que son muy buenas y ayudan mucho y todo eso es bueno, ¿cómo se llama? Que explican tu fe para podérselo explicar a la gente y todo eso está muy bien. Pero nosotros vamos a la Biblia, hermanos, y ustedes desde que saben que están viniendo a esta iglesia, cuando yo me paro aquí, ¿de qué predico? De la Biblia. ¿Alguna vez yo he abierto otro libro aquí? He abierto un libro de actas de la Convención Bautista. He abierto el libro de actas de esta iglesia. He hablado de la tradición de lo que siempre se ha hecho y lo que hay que seguir haciendo. ¿Alguna vez yo he predicado eso en esta iglesia? ¿Delante del Señor? ¿Pueden decirlo? No, jamás. Siempre que me he parado aquí ha sido con la Biblia en la mano. Y siempre que hemos predicado aquí ha sido de la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra doctrina. Ahí está lo que creemos y tenemos que perseverar. Perseverar. Hacer el esfuerzo. Porque vale la pena. Y porque debe ser nuestro compromiso. Debe ser nuestro compromiso. Miren, yo no sé si alguno de ustedes haya estado en la escuela y le hayan dicho, vas a tener por tutor a un doctor que se ganó el premio Nobel. Vamos a poner que tú necesites ayuda en física, estás flojo en física. Necesitas alguien que te ayude en física para poder sacar el examen. Y alguien te dice, tienes de tutor
al doctor fulano de tal, que es premio Nobel de física. Va a ayudarte a ti en tu examen para ver si sacas la pruebita. ¿Qué creen ustedes? Sería, ¿verdad? Hermano, con nosotros está el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a entender la Biblia, para redarguirnos con sus palabras. Redarguir quiere decir llamarnos la atención. Cuando nosotros vamos en oración a la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios está ahí para ayudarnos a entender la Biblia. ¿Usted entiende? ¿Usted cree eso? Y nosotros vamos a ser tan irresponsables de no querernos comprometer a dedicarle un tiempo a meditar la palabra de Dios cuando tenemos ahí al mismo Dios para explicárnosla en su tercera persona, el Espíritu Santo. Así que es parte del compromiso para ser perseverantes en la doctrina. Tenemos que ser perseverantes en la palabra, perseverantes en su estudio, en su meditación y seguir adelante. Y lo último que ellos hicieron, vamos a verlo ahí mismo, en el versículo 42. Vamos a empezar otra vez de lo que ya leímos, para no explicar el texto así tan bruscamente, porque ahí lo que hay es una coma. No hay ni tan siquiera un punto y coma. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que esta perseverancia no solamente era en la doctrina, en la palabra, en las cosas que tienen que ver directamente con Dios en cuanto a la predicación, estudiar la Biblia y todas estas cosas serias, que todo es serio, sino también perseveraban en la comunión, dice, los unos con los otros. Así que la comunión entre nosotros, entre la iglesia de Cristo, es algo en lo cual también debemos perseverar. Miren, hermanos, somos imperfectos, yo sé. Algunos somos feos, lo sé. Algunos hablamos más de la cuenta, lo sé. Algunos no hablamos nada, también lo sé. Unos somos introvertidos, sí. Otros son demasiado extrovertidos, también lo sé. Pero ¿sabes una cosa? Ese feo, introvertido, que habla más de la cuenta, es tu hermano en Cristo y debemos de estar en comunión con Él. Y debemos de estar unidos como iglesia y congregarnos como iglesia y comer juntos y salir a jugar fútbol y salir a jugar dominó, ir al lago, conversar, visitarnos, comunión, estar juntos, compartir, ser amigos. Miren, yo crecí en una iglesia y es triste, para mí es triste, ahora que lo miro, que no siempre mis mejores amigos eran de la iglesia, porque no había quizás la comunión que hacía falta. ¿Por qué? Porque tenía mis amigos que estaban conmigo cuando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y a veces sábado jugar pelota, hacer algo. Y tenía los otros que eran los de la iglesia el domingo. ¿Dónde voy a estar yo en comunión? ¿Con el que jugaba pelota? ¿Con el que tenía que estudiar para sacar los exámenes? ¿Sí o no? Por consiguiente hace falta el convivir juntos. Por eso los grupos pequeños, hermanos, no es que son importantes, es que son imprescindibles, es parte de la iglesia. Es lo que la iglesia hacía, estar en comunión. Y es muy difícil aquí estamos para escuchar el mensaje, estamos para alabar al Señor y no es el tiempo de conversar. La verdad que no sería propio, la verdad, que yo esté predicando y ustedes estén conversando allí, que estén compartiendo, hablando de cómo les fue. Pero es que eso es importante, eso es parte de la iglesia, es lo que la iglesia hacía. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Bueno, escoge el día, pero un día hay que hacerlo. Y los grupos pequeños, hermanos, y las células que tenemos, llamamos células, grupo de oración, como usted quiera llamarle,
El nombre oficial es grupo de oración porque el tema de la oración es muy importante en ese grupo. Debemos participar. Sea parte. Hemos tratado de que esté en las casas de nosotros para que nadie tenga que estar cogiendo la 285 como hace el domingo. Porque no todos los días, hoy cuando entré a la 285 de mi casa, parecía un estacionamiento. Yo le dije a mi mujer, vino el arrebatamiento. Entrar en la 285 no hay un carro aquí. Eso es anormal. Pero eso ocurre el domingo, pero pase por ahí el lunes. Como está la 285, esa es muy distinta, ¿verdad? Quiere decir que entre semana quizás no sea el día mejor para venir aquí a la iglesia, pero es el día perfecto para estar cerca de sus hermanos, compartiendo, tomando café, comiendo un dulce, conversando, hablando de sus hijos, no chismeando de los demás hermanos de la iglesia, por favor. No chismeando. Pero de tu familia, ¿cómo te va? ¿Cómo van tus hijos? Ahí nos enteramos quién está enfermo, quién no está enfermo. Hermano, no debiera ser el pastor el que lo llame a usted a decirle que hay un hermano enfermo. No. Debieran ser ustedes los que llamen al pastor para decirle, ¿sabes qué? Fulano está enfermo, pastor, para yo saber que debo visitarle o hacer algo con él. Porque ustedes son los que debieran estar juntos, conviviendo, sabiendo dónde están, qué le pasa. ¿Usted sabe, pastor, que fulano perdió el trabajo? ¿Usted sabe que se le murió un tío, que tiene este problema, que tiene un familiar en el hospital? Todo eso podemos saberlo cuando estamos orando juntos, conviviendo, y es parte de lo que es la iglesia, y eso es importante. Ahora en estos domingos no hemos tenido almuerzo. Hoy no creo que hay, no estoy seguro, creo que no. Pero ojalá que el domingo que viene ya tengamos almuerzo. Porque el tiempo de almorzar ahí abajo es muy bonito. Es muy especial que estamos conversando, que estamos juntos en armonía. Es parte de lo que la iglesia hacía. Por eso no es tan espiritual. Oye, parece que sí, porque lo hacían. Comer juntos, compartir. Pero no solamente es la comunión en compañerismo cristiano, cuando estamos sirviendo juntos, participando. No hay nada más precioso, hermanos. Miren, conoce uno gente, conoce cosas de la gente que no sabía. Cuando juntos se hacen cosas. Cuando juntos se hacen cosas. A veces que hemos salido a repartir tratados, personas que yo pensaba que eran muy tímidos, más bien que son agresivos. Y no tienen pena y le hablan a la gente y le invitan a la iglesia. Y digo, bueno, yo no sabía que este fulano era así. ¿Cómo lo supe? Porque estábamos juntos repartiendo tratados. O que fuimos a visitar a un enfermo y tuvo palabras y yo me quedo y digo, wow, esta persona sabe cómo orar por los enfermos. ¿Y cómo lo sé? Porque estuvimos en un enfermo y lo oí orar y lo vi hablar y dije, este fulano, este hermano sabe de qué don tiene para ministrar a los enfermos. ¿Cómo lo supe? Porque estábamos juntos visitando a un enfermo. Es en el servicio. Vemos, por ejemplo, los que han estado en lo militar, la unidad que existe entre ellos, se llaman hermanos. ¿Por qué? Porque la vida de uno depende del otro cuando están en combate. Y nosotros estamos en un combate, si usted no se ha enterado. Estamos en guerra abierta. De un enemigo poderoso que trata de destruir nuestro país, nuestros barrios, nuestros hogares y nuestras vidas. Así es la táctica del enemigo. De alta escala a pequeña escala. Ahí trabaja él. Y nosotros estamos en guerra. Y más nos vale estar unidos en el servicio como soldados de Cristo. Y eso trae comunión. Dice también en el partimiento del pan, se ayudaban en sus necesidades. Qué lindo es eso, hermano. Qué precioso es que nos demos la mano los unos a los otros. No se trata solamente de pan, de una oración, de una palabra de aliento. Y sí, de un billete de $20, o de 30, o de 40. ¿Por qué? Porque vemos que hay una necesidad, que hay un problema en esa familia y es mi hermano y estamos juntos y me nace y lo puedo ayudar. Nadie tiene que enterarse de eso, no tiene que ir a ningún comité ni pasar por ningún lado, es algo de hermano a hermano. Uno de nuestros hijos en problemas, uno de nuestra familia en situaciones y tenemos un hermano cerca. Pero hermano, yo no voy a tener un hermano cerca si yo estoy lejos.
¿Cómo yo voy a tener un hermano cerca si no estoy con ellos? Si apenas me congrego el domingo, si acaso. ¿Cómo voy a tener un hermano cerca si nunca he estado en mi casa? Y yo nunca he estado en la casa de ninguno de ellos. ¿Cómo voy a estar cerca? Si nunca hemos compartido el pan. Eso hacía la iglesia. Perseveraban en la doctrina, pero en la comunión, en el compartimiento del pan y en las oraciones. No hay nada más poderoso que la oración de una iglesia unida. Porque el poderoso, claro, es Dios. Pero Dios obra con poder cuando una iglesia ora. Por eso el énfasis de los grupos de oración, de ahí viene la palabra oración. De que sepamos que hay un lugar donde yo puedo estar con mis hermanos orando. Miren, hermanos, yo les puedo contar a ustedes una serie de necesidades de oración que solamente conocen, escúchenme, los 4 o 5 hermanos que nos reunimos en la casita los miércoles, que aquí estoy mirando algunos por ahí. ¿Verdad que sí? Yo sé motivos de oración, no por ser pastor, sino por estar con esos hermanos el miércoles reunidos. Mas nadie lo sabe de fuera de la iglesia, pero nosotros sí lo sabemos. Porque estamos en la confianza de decir y pedir por cosas que nos daría pena quizás pedir públicamente. Pero en ese grupito donde ya hemos hecho confianza, donde ya es mi grupo, donde oramos juntos toda la semana, ahí sí yo puedo hablar. Y puedo decir, oren por mí porque estoy pasando por esta situación. Oren por mi hijo, oren por mi hija, oren por mi esposo, etcétera. Así que la oración es necesaria, es imprescindible y es algo en lo que también tenemos que permanecer. Es la palabra que se me fue. Permanecer, permanecer. Constancia. Perseverar. Era la palabra, perseverar. Perseverar en la doctrina, estudiarla. Perseverar en la comunión. Perseverar en compartir el pan. Perseverar en orar los unos por los otros. Y eso, hermanos, eso fue la iglesia del libro de los Hechos. Ahora es el momento. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Cuánto se parece tu iglesia a esa iglesia? Y esa respuesta está no en lo que tú miras la iglesia de lejos, porque recuerda una cosa, la iglesia eres tú. Así que no voy a analizar mi iglesia, tengo que analizarme a mí. ¿Cómo es mi iglesia? ¿Cómo soy yo? Si te reúnes, si participas, si estás activo, si estás sirviendo al Señor, si estás haciendo las misiones, si estás trabajando, si estás en el grupo de oración, si estás participando, si estás discipulándote, tú puedes decir, mi iglesia está cumpliendo. Pero si estás fuera de eso, no sé qué dirás. Y la razón, hermano, de que estamos analizando esto no es para sentirnos culpables ahora y darnos un latigazo arriba y ponernos penitencia. Es para llamarnos a la reflexión. Como ustedes saben, en el boletín hay una hojita que principalmente es para las visitas. No sé cuántos se dieron cuenta, porque me imagino que nadie lee eso, o muy pocos. Pero la parte de atrás es para que lugares, ministerios de iglesia donde usted quiere servir. Pero eso cambió este domingo. El de hoy es distinto al de todos los domingos. Así que yo le damos la atención que ahí abra su boletín, busque esta hojita que es la que se arranca. Está la parte de las visitas. Eso no cambió. Pero si usted lo mira por atrás, ahí hay 5 preguntas. Los que están en los grupos de oración ya las conocen, porque esto fue uno de los estudios de nuestros grupos de oración. Pero a la hora de contestar cómo es mi iglesia, o cuánto se parece mi iglesia, ¿qué es esta? A la iglesia de Hechos 2, a la iglesia que comenzó, como comenzó la iglesia, sería bueno que yo me responda a estas 5 preguntas.
¿Participas de una clase de la escuela dominical para estudiar con los hermanos la Biblia? ¿Participas en un discipulado cristiano para madurar en la fe con tus hermanos? ¿Participas de un grupo de oración para tener compañerismo con tus hermanos y orar con y por ellos? ¿En qué ministerio de la iglesia estás sirviendo junto a tus hermanos? ¿Participas fielmente en el culto dominical para recibir el mensaje y adorar a Dios con tus hermanos? Yo espero que punto 5, por lo menos los que estamos aquí, lo podemos marcar todos posiblemente. Pero el resto, hermanos, es para evaluar cómo estoy yo en mi iglesia. ¿O qué parte tengo yo de la iglesia para que se parezca o no al proyecto original de Cristo? Y lógicamente esto es muy personal, esto no es para que usted lo llene, ni lo entreguen en el boletín, ni nada de eso. No, nadie se asuste. Aquí el único que nos evalúa es el de arriba. ¿Por qué? Porque delante de él es que daremos cuenta, no delante de mí, ni de ningún pastor, ni de eso. Es algo muy personal. Pero yo los animo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, que usted ore a Dios y llene esto a conciencia y tome decisiones. Tome decisiones. Y yo le animo a que tome decisiones para que su iglesia se parezca más a la iglesia de Hechos capítulo 2. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. El sábado que viene tenemos una actividad aquí muy especial. Se va a llamar los puntos sobre las íes. Y yo sé que el pastor que ustedes tienen, que es el que le está hablando, a veces pone los puntos sobre las íes. ¿Es verdad que sí? Espero que sí. Que ustedes sienten que decimos los puntos sobre las íes, así las cosas como son según la Biblia. Pero tenemos una persona muy especial que según sus propias palabras, la última vez que él estuvo aquí, que estuvo con nosotros, fue hace 25 años. Escuchen esto. De esa visita aquí a Atlanta, que estuvo con nosotros, el Señor puso en su corazón escribir un libro. Por consiguiente, lo acaba de terminar y él dice que ese libro le costó a él 25 años para hacerlo y escribirlo. Un gran hombre de Dios. Yo lo aprecio mucho. Muchos de aquí lo conocen. Y él va a estar con nosotros el próximo sábado a las 9 de la mañana. Va a haber almuerzo. Y yo motivo a los hermanos, a los que son líderes de la iglesia, yo les suplico, les pido que estén. Pero a los que no son líderes de la iglesia también. Es para todos. Los puntos sobre las íes. Va a haber almuerzo, va a haber cuidado de niños. Si usted tiene niños, no es excusa. Traiga a sus niños, aquí se les va a cuidar. Es para toda la iglesia. Y yo les animo, hermanos, porque el próximo domingo esta hojita va a estar ahí todavía, para que usted la vuelva a analizar. Amén. Y Dios quiera que de este domingo al próximo domingo usted tomó decisiones sabias para su vida, porque tienen que ver también con la vida de la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y te he pedido perdón, Señor, por mí mismo y también a nombre de mi iglesia. Por las cosas que siendo y estando tan claras, tantas veces dejamos de cumplir. Yo te pido que nos perdones y que nos ayudes con tu Espíritu Santo para madurar, para crecer en ti. Pongo delante de ti a todo el liderazgo de esta iglesia.
Pongo delante de ti a cada miembro de la iglesia. Pongo delante de ti a cada visitante que está con nosotros hoy. Para que esta tu palabra toque en sus corazones o en nuestros corazones. Para que querramos volver a ser la iglesia que tú organizaste. Con los propósitos por los cuales tú la hiciste. Cumpliendo la misión que tú nos entregaste. Y hacerlo bien. Para tu gloria y para tu honra. Y sabemos que eso solo es posible cuando humildemente nos negamos a nosotros mismos y tomamos tu cruz y te seguimos. Ayúdanos, Señor, en eso. Solos no podemos. Y gracias porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Pero nosotros debemos de darte el lugar que tú mereces como cabeza, como esposo, como Señor de la iglesia, como roca de la iglesia, para poder hacer bien nuestra parte, nuestra humilde parte, pero que en tus manos es poderosa. Porque grandes cosas podemos hacer en tu nombre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como tu iglesia. Ten misericordia de mí como pastor, ten misericordia de mis hermanos diáconos, ten misericordia de los hermanos líderes de la iglesia, ten misericordia de la iglesia y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.